Amén, amado. Damos gracias al Señor por poder estar una vez más transmitiendo desde aquí, desde la última trompeta filial y Rey del Pino, en conexión con los hermanos de la radio La Predicadora. Bueno, hermano, se me hizo un poquito tarde, pero bueno, gracias al Señor que podemos estar compartiendo. Así que saludamos a todos los hermanos que nos escuchan, a nuestro amado Pastor Ramón Encina, a los hermanos de la Iglesia del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 en el barrio El Tambo. Y usted puede visitarnos los días de reunión, que sean los días miércoles y sábados a las 19 horas y los días domingo, a las 10 de la mañana. También le recuerdo los días y los horarios de la radio, que son los días lunes y viernes. El pastor está de 9 a 10 de la mañana, igual que el día miércoles. Y después nuevamente está el pastor los lunes de 11 a 12 del mediodía a través de la radio La Predicadora. Y nosotros estamos los días lunes de 10 a 11 y los viernes de 13 a 14 horas. Así que gracias le damos al Señor por eso. También le invitamos a que usted pueda visitar nuestra página de YouTube de la iglesia, que es La Última Trompeta Pastor Ramón Encina, a la cual le invitamos que usted pueda suscribirse y pueda darle me gusta y compartir las predicaciones para que la palabra corra y sea glorificada y alcance a muchos que necesitan esta palabra para poder ser libres de toda esclavitud. Así que agradecemos al Señor por eso, hermano. Y bueno, como siempre estoy con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo. Gracias doy al Señor por eso. Así que vamos a orar. Después le voy a dar a mi esposa para que nos salude. Así que, Padre amado, te damos gracias, Señor, por este día de vida. Gracias por la noche de descanso. Gracias porque tú guardas nuestras vidas y porque tú nos proteges de todo mal, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, la que nos fortalece, nos sostiene, Señor, y nos guía a toda verdad y a toda justicia junto con el Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amados. Vamos a ir a la palabra del Señor. Estuvimos viendo en el último programa el capítulo 5 del libro de Romanos. Y bueno, el Señor nos llevó ahí porque, no, como dijo el apóstol Pablo, ¿no? Y es un versículo que a mí me gusta mucho. Por eso siempre lo estoy citando. Para mí no me es molesto hablar las mismas cosas y para vosotros es útil o provechoso, ¿no? Y entender estas cosas nos da a nosotros una libertad. No una libertad para pecar o una libertad para presentar nuestros miembros a la injusticia. No, nos da una libertad en cuanto a la culpa. Nos da una libertad en cuanto a la condenación, ¿no? Nos da una libertad en cuanto al desánimo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que el Señor nos presenta acá en el capítulo 5 de todo el libro de Romanos, pero acá en el capítulo 5 que estamos tocando, es la provisión que Dios nos da a nosotros para saber qué somos en Cristo y cómo es que alcanzamos ese lugar, ¿no? Que no fue por nuestras obras o por nuestro buen carácter o por nuestra buena conducta, sino por los méritos de Cristo. Y eso es maravilloso, hermano, eso es maravilloso. Por eso nosotros, como dice el capítulo 1, versículo 17, dice, mas como está escrito, el justo por la fe vivirá. Nosotros estamos llamados a vivir por fe. ¿Por qué? Porque somos hijos de Abraham. Y dice, las pisadas de fe de nuestro padre Abraham estamos llamados a seguir. Fíjese. Entonces, en el capítulo 5 estábamos mirando, el día viernes, y entonces leíamos ahí, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y entonces habíamos visto ahí que nosotros fuimos justificados cuando creímos, ¿no? Fuimos justificados cuando creímos. Por eso la palabra dice, bienaventurado aquel hombre, dice, a quien Dios atribuye justicia sin obras, ¿no? Justicia sin obras. No éramos merecedores nosotros de la justicia que nos fue imputada. No éramos merecedores. Nosotros al contrario, éramos merecedores de ir a la condenación. Pero Dios en su misericordia y su gran amor nos dio esa justicia por haber creído. ¿Por haber creído qué? Lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Pero de que Él por medio de ese sacrificio perfecto en la cruz del Calvario nos redimió a nosotros, ¿no? Y nos justificó, fíjese.
Porque dice en el capítulo 4, en los últimos versículos, dice así la palabra, mire. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. Está hablando de que a Abraham le fue contada la fe, la justicia por la fe sin las obras. Y en el 4:23 dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. ¿No? Nos dice a que nos fue contada a aquellos que hemos cumplido los mandamientos de la ley. ¿No? O que nos hemos circuncidado la carne, o que guardamos las fiestas del Antiguo Testamento. No dice eso. No dice eso. Dice, sino que con respecto a él se escribió, a quien le fue contada. Y sino también con respecto a nosotros. ¿No? A nosotros. También fue escrito con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos. ¿No? A los que creemos. Solamente con creer nosotros alcanzamos la justicia. Y así dice la palabra de Dios. ¿No? Por eso dice, bienaventurado aquel varón a quien Dios atribuye justicia sin obras, dice. ¿No? ¿Por qué? Porque si el hombre alcanza la justicia por medio de las obras, dijo el apóstol Pablo, dice, tiene de qué gloriarse, dice, pero no para con Dios. No para con Dios. Entonces, fíjese, eso es maravilloso. Poder entender estas cosas es maravilloso, hermano, porque vemos cómo el amor de Dios fue tan amplio. Fue tan amplio, no solamente que el amor de Dios se manifestó en la cruz cuando nuestro Señor fue crucificado allí, sino que se sigue manifestando el amor de Dios. Él nos ha justificado, Él nos va transformando, Él nos capacitó por medio de la vida que hemos recibido y nos sigue conformando a la imagen de su Hijo hasta el día que nosotros vayamos a su presencia o el día que Él nos suene la trompeta y nosotros seamos arrebatados. Y fíjese el amor de Dios cómo se va manifestando y se sigue manifestando. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, no solamente con respecto a Él se escribió, sino también que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos, ¿no? A los que creemos. Tantos años vivimos tratando de satisfacer las demandas de la ley para poder alcanzar la justicia de Dios y no lo alcanzábamos. No lo alcanzábamos. ¿Por qué? Porque siempre fracasábamos, claro. Queríamos satisfacer algo que el apóstol Pablo nos enseñó, que era santo, justo y bueno, con una vida pecaminosa. Y nunca lo íbamos a alcanzar. Nunca lo íbamos a alcanzar. Porque ¿qué hacía aquello santo, justo y bueno que era la ley? Mostrarnos nuestra vida pecaminosa. Por eso la palabra dice en el libro de Gálatas que la ley fue nuestro ayo, ¿no? Nuestra maestra de escuela, la que nos enseñó que nosotros éramos pecadores, ¿no? ¿Y a dónde nos llevó? Y nos llevó a Cristo. Y cuando nos llevó a Cristo, al hombre pecador lo mató. Lo crucificó, lo mató y lo sepultó el Señor. Y trajo a la luz una nueva creación, donde en esa nueva creación no hay pecado. Fíjese, alabado sea el nombre del Señor. Pero es muy fuerte lo que usted dice. Usted dice que en la nueva creación no hay pecado. Y no, en la nueva creación no hay pecado. No hay pecado. En la carne está la concupiscencia. Y la concupiscencia no es pecado. La concupiscencia son los deseos desmedidos por las cosas de este mundo. Cuando nosotros cedemos a la concupiscencia, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, dice, ¿por qué concibió? Porque le dimos lugar. Después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado consumado da a luz la muerte. ¿No? Por eso la palabra del Señor nos lleva a nosotros a que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos o las concupiscencias de la carne. ¿No? El Señor nos dio toda la salida en la gracia para que nosotros podamos vivir sobria, justa y piadosamente en este mundo. ¿No? Nos dio toda la salida. No podemos decir, no, Señor, no sabíamos nosotros cómo hacer. No sabíamos nosotros cómo ir contra las acechanzas del diablo. No sabíamos nosotros cómo ir contra las acechanzas de la concupiscencia de la carne. No sabíamos nosotros cómo ir contra los pensamientos que vienen.
No, el Señor nos dio todo. ¿Vio? Por eso creo que el pastor lo citó en la hora anterior, hablando acerca de la armadura de Dios, pero también citó ese versículo que está en 2 Corintios, creo que mi esposa me va a ayudar porque ella tiene mucha memoria en cuanto a la palabra. De 2 Corintios, donde dice la palabra, las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Vio? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Vio? Entonces, Él nos capacitó. Él no nos va a capacitar. ¿Vio? Él no podemos decir, Señor, ayúdame a no pecar. No, Él ya nos capacitó para que nosotros, por medio de esa vida, nosotros logremos vivir una vida en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. ¿Vio? No, Él no lo va a hacer, no es que, y tampoco el Señor nos va a meter bajo rudimentos o métodos duros, ¿vio? De métodos duros como lo hacíamos antes. ¿Qué hacíamos antes? Y bueno, vamos al ayuno y la oración y ¿vio? Y nos... A duro trato del cuerpo. Dice. A duro trato del cuerpo, ¿vio? ¿Para qué? Y para no ceder a los apetitos de la carne. Cuando salíamos de ahí, éramos más pecadores que... ¿vio? Pero gracias al Señor que vino la iluminación por medio de su palabra y por medio de la gracia y por medio del apostolado. Por eso es muy importante recibir el apostolado, hermano. Muy importante. Sí, amor, no... Segunda de Corintios 10, desde el 3, por ejemplo. Sí, amor. Segunda de Corintios 10. Ahí te lo había dejado. 10. 10 desde el 3 dijiste, ¿no? Sí. Dice la palabra del Señor. Pues aunque andamos en la carne, y entiéndase bien esto, ¿no? Entiéndase bien. Porque ahí dice aunque andamos en la carne. No, aunque estamos en este vaso de barro, ¿vio? Aunque estamos en este cuerpo, que no es el cuerpo de pecado, porque el cuerpo del pecado fue destruido, aunque andamos en la carne, aunque estamos en este vaso de carne, de barro, dice, no militamos según la carne, ¿vio? Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, no vivimos conforme a la carne. ¿Por qué dice? Porque las armas de nuestra milicia, ¿vio? Esto es una batalla. Esto es una batalla. ¿Cuándo se termina la batalla? Cuando vayamos a la presencia del Señor. Mientras tanto, continuamente estamos en batalla. Primero con nuestra carne, después con el mundo y después con el diablo. Pero la vida del cristiano es una continua batalla. ¿Vio? Lo que nosotros tenemos que aprender que esa batalla ya está ganada. ¿Vio? Ya está ganada. Entonces dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Vio? No voy yo contra los apetitos de la carne con el orgullo, no voy yo contra los apetitos de la carne con la altivez, no voy con eso. No, ¿con qué voy? Con las armas que Dios nos dio. ¿Cuáles serán las armas que Dios nos dio? Y tenemos que ir allá a lo que el pastor leía ahí en Efesios capítulo 6. La espada del Espíritu, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, ¿vio? El apresto del Evangelio de la paz en nuestros pies, ¿vio? La coraza de fe. Claro, no tenemos la coraza de fe. Y viene... La coraza de justicia, perdón. El escudo de la fe, eso quise decir. No tenemos el escudo de la fe. Y viene el razonamiento. ¿Cuál es el razonamiento? El razonamiento es, no, yo no soy justo, yo soy pecador. ¿Y por qué vos decís que soy pecador? Y mirá, ¿vio? Y entonces, y yo no puedo dejar de pecar. El mal que no quiero, esto hago. ¿Vio? Bueno, pero acuérdese dónde dijo eso el apóstol Pablo. Porque también viene el argumento. Y eso dijo Pablo. Vos predicás a Pablo. Pablo dijo que el mal que no quiero esto hago. Sí, bueno, pero fíjese dónde lo dijo el apóstol Pablo. En el capítulo 7 del libro de Romanos. Donde había una lucha entre lo interior y lo exterior. ¿Vio? Entre las dos vidas que estaban en él. Y él tuvo que llevar a muerte a una vida por medio de lo que Cristo hizo. Claro, el libro de Romanos no termina en el capítulo 7,
Entonces, ¿qué hizo el Señor? Lo llevó al apóstol Pablo. ¿A dónde lo llevó? Lo llevó al principio. ¿Dónde está nuestro principio? Nuestro principio está en la cruz. ¿Vio? Ahí está nuestro principio. ¿Vio? Y entonces, ¿qué hizo el Señor? Lo llevó a ver al apóstol Pablo, como nos lleva a ver a todos nosotros, que el hombre viejo fue crucificado, muerto y sepultado. Y que lo que resucitó, o lo que vino a la luz, fue una nueva creación, con una nueva vida, que no tiene compatibilidad ninguna con el pecado. Por eso nosotros no podemos decir que somos pecadores. ¿No? Sí, pero Juan dice que si decimos que no cometemos pecado, le hacemos Dios mentiroso. Bueno, hay que ver para quién está. Acuérdense que hemos aprendido una cosa nosotros. ¿Cuál es el mensaje? ¿Quién da el mensaje? ¿Y para quién es el mensaje? ¿Y con qué propósito da el mensaje? Y la palabra del Señor nos enseña a nosotros que lo que escribió el apóstol Juan no es para los gentiles. No es para los gentiles. Lo que escribió el apóstol Pedro no es para los gentiles. Ah, entonces no lo tenemos que leer. No, sí, se puede leer. Pero tenemos que traerlo, ¿no?, a lo que el apóstol de los gentiles dice. Y entonces ahí vamos a poder entender qué quiere decir Juan, qué quiere decir Santiago, qué quiere decir Pedro, qué quiere decir Lucas, Mateo, Marcos, incluso qué quiere decir el Antiguo Testamento. Tenemos que traerlo a aquel que fue levantado para nosotros, el apóstol de la gracia. Porque si no, hermano, vamos a vivir una vida miserable. ¿Cuántos hermanos hay que declaran que son salvos por la fe, pero miran su conducta exterior y ellos dicen, ni puedo yo perder mi salvación? Y la salvación, dice la palabra del Señor, que es eterna. Cuando el Señor dijo, consumado es consumado para siempre. ¿No? Mi conducta no anula el sacrificio de Cristo. No anula. Ah, entonces podemos vivir como queremos, ¿no? ¿Y cómo hago para no vivir como queremos, entre comillas? Porque nosotros no queremos vivir de esa manera. Si yo digo que quiero vivir de esa manera, estoy diciendo que estoy de acuerdo con el pecado. ¿No? Entonces, ¿cómo hago para vivir, como para no vivir de esa manera? Y tengo que andarme por el Espíritu, ¿no? ¿Y cómo es andar por el Espíritu? Y andar por el Espíritu es andar en comunión con la palabra del Señor, en comunión con la vida de Dios, en comunión con el Señor, en comunión con los hermanos. Eso es andar con el Espíritu. Fíjese, que la palabra pueda producir una transformación en nuestra mente primeramente y después en nuestra vida. Claro, cuando nosotros recibimos la palabra solamente como un conocimiento nada más, como un conocimiento, como algo que qué lindo y qué precioso lo que la palabra dice, pero no le damos lugar a nuestra vida, es ahí donde todavía no se produce la transformación. ¿Por qué no se produce la transformación? Porque no está el cambio de mente. Por eso pasan años y nos seguimos viendo como pecadores. Pero cuando nosotros le damos lugar a la vida, a la palabra de Dios y al Espíritu Santo, se produce la transformación en la manera de pensar. ¿Vio? Y cuando se produce la transformación en la manera de pensar, entendemos que ya no somos pecadores, sino que somos hijos. Y que somos herederos y coherederos. ¿Vio? Fíjese. Por eso ahí el capítulo 6 del libro de Romanos es precioso, es maravilloso. El capítulo 5, perdón. Bueno, todo el libro de Romanos, pero bueno, hoy estamos mirando el capítulo 5. Y entonces dice, bueno, vimos en el 4 que Él fue muerto por nuestros pecados, resucitado para nuestra justificación. Para nuestra justificación. Claro, cuando el Señor resucitó fue al Padre. ¿Qué fue a hacer al Padre? Porque acuérdense que dice en los evangelios que cuando Él resucitó, se presentó a algunos de sus discípulos. Y cuando Él se presentó a algunos de los discípulos, dice que Él le dijo a los discípulos, no me toquéis, dice, porque todavía no fui al Padre, dice. Y le dijo, voy al Padre y vuelvo a vosotros, le dijo. ¿No? Y dice, no me toquéis, todavía no he ido al Padre. ¿Qué tenía que ir a hacer al Padre? Bueno, para entender eso, usted podría ir allá al Antiguo Testamento. ¿Vio? Y dice que en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote tomaba 2 palominos. Y uno de los palominos él lo sacrificaba, lo ofrecía el sacrificio por el pecado del pueblo.
y con la sangre de ese palomino era rociado el otro palomino, y ese otro palomino era suelto, ¿no? Y cuando ese palomino rociado con la sangre subía, ¿vio? Iba a la presencia de Dios. Ella, acuérdense que era una figura, era una sombra de lo que había de venir. Entonces, cuando él subía con la sangre rociada del otro palomino sobre él, entonces era acepto y el pecado del pueblo era cubierto. Bueno, el Señor Jesús fue ofrecido en la cruz del Calvario, Él se ofreció a sí mismo en la cruz del Calvario. Y Él derramó su sangre. Y con esa sangre Él fue al Padre. ¿Qué fue a hacer al Padre? Por eso le dijo a los discípulos, no me toquéis, dice, porque todavía no he ido al Padre. Si ellos lo tocaban, eso iba a ser contaminado. Y Él no iba a poder subir para la expiación o la justificación de nuestros pecados. No, pues no iba a ser acepto. ¿No? Entonces Él tenía que subir y mostrarle al Padre su sangre. ¿No? Que el pecado de todos nosotros ya había sido borrado. Que la justificación ya había sido efectuada. ¿No? Y entonces Él descendió después. Y se presentó a sus discípulos y todo eso. Y le dio comisión a ellos. Y bueno. Pero Él tenía que ir al Padre. Para que nosotros pudiéramos recibir esta justificación. Por eso dice, Él murió por nuestros pecados, pero resucitó para nuestra justificación. Si Él no hubiera resucitado y no se hubiera presentado delante del Padre con su sangre en expiación por nosotros, entonces esto no se hubiera logrado. Entonces eran necesarias las dos partes. La muerte de Jesús, pero también la resurrección de Jesús. Porque la muerte de Jesús era por causa de nuestros pecados. Pero la resurrección de Jesús era por causa de nuestra justificación. Entonces, fíjese, la muerte de Jesús era por nuestros pecados. La resurrección de Jesús era por nuestra justificación. ¿Dónde entramos nosotros ahí? En ningún lado. Veo que no era por obras. Dice, no por obras, dice, para que nadie se gloríe. ¿No? Y eso ocurrió hace más de 2000 años atrás. ¿No? Y nosotros ni siquiera existíamos. Ni ninguno de los hermanos que nos precedieron existían. Fíjese. Seguramente que, no lo he buscado, pero seguramente que Pablo ni siquiera estuvo allí en la crucifixión de Cristo. ¿No? Ni siquiera él estuvo allí. Sin embargo, dice que el sacrificio de Cristo nos hizo acepto sin ni siquiera hacer nosotros una obra. ¿No? Porque si nosotros hubiéramos hecho una obra, entonces el Señor no podía presentarse, o sea, el sacrificio no hubiera sido perfecto. Fíjese. Qué maravilloso. Por eso dice, justificados pues por la fe. Y la fe, dice la palabra del Señor, es locura a los que se pierden. ¿No? Pero a nosotros, los que nos salvamos, dice, es poder de Dios. ¿No? Es poder de Dios. ¿Por qué? Porque la fe tiene el poder de hacernos recibir a nosotros lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Solamente por creer. Uno dice solamente por creer. Y ahí parece algo tan insignificante, solamente por creer. Es como que uno disminuye la intensidad de esa palabra creer. Pero nosotros tenemos que ver que eso es dado por Dios. El hombre cree porque le es dado por Dios. Porque la fe viene por el oír, dice, y el oír de la palabra de Dios. La fe es un don de Dios, dice. La fe es un don de Dios. ¿No? Y entonces nosotros escuchamos la palabra. ¿Qué palabra escuchamos? Que hemos sido justificados por la fe. ¿Y qué represalia puede haber a eso? Ninguna. Nosotros no podemos decir, sí, bueno, fuimos justificados por la fe, pero nosotros tenemos que sostener una conducta. Y no. La palabra dice que fuimos justificados por la fe, sin las obras de la ley, sin ninguna buena obra, sin ningún buen comportamiento, sin ninguna excelencia de palabras. Fuimos justificados por la fe. Y se acabó ahí. Se acabó ahí. Y no, pero yo quiero... Bueno, mire. Tome su Biblia y discuta con su Biblia. O sea, discuta con Dios. Y usted va a buscar por todos lados
Y no va a encontrar algo que apoye ese argumento que nosotros algo más tenemos que hacer. Oh sí, dice la palabra en el capítulo 3 del libro de Romanos. Se lo voy a leer porque yo eso lo escuché mucho a lo largo de mi vida cristiana, lo escuché mucho. En el capítulo 3 del libro de Romanos, en el versículo 9 creo que es, ahí lo vamos a buscar. Sí, en el 9, hermano. Pero entienda bien, usted tome su Biblia y lea con nosotros y entienda bien lo que dice ahí. Dice la palabra en el 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, ¿no? Y se toma este pasaje, el versículo 10, pero tenemos que ver el contexto. Pero se toma el versículo 10 para ir en contra de lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 1. ¿Qué dice el versículo 10? Como está escrito, no hay justo. ¿No? No hay justo, no hay justo. No hay justo sino Dios. Ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, ¿vio? Dice, todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, dice. Y lo más terrible es que se le adjudica a los hermanos lo siguiente. Sepulcro abierto en su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspida debajo de sus labios. Con su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Ve? Ahí dice la palabra. Que no hay justo ni aun uno. Y mire la radiografía que le destaca a ellos que dicen que no son justos. Pero usted no terminó de leer el contexto. ¿Qué dice los siguientes dos versículos? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, ahí está. ¿Vio? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. ¿Qué dice la ley? La ley dice, no hay justo ni a uno. Claro, porque la ley, ¿qué vino a hacer? La ley vino a reflejar el pecado en el hombre, pero no se pudo sacar. Nunca, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, cuando el hombre busca poner la ley como una regla moral dentro de la iglesia, se sigue viendo como un pecador. Cuando los hermanos cometen el error de poner la ley dentro de las iglesias como norma de vida, se siguen viendo pecadores. Y ahí está el error. Pues nosotros ya no estamos bajo la ley, dice, sino bajo la gracia. Fíjese. Capítulo 10, versículo 4 del libro de Romanos dice, pero el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Fíjese, estos son temas, hermanos, que son viejos, digamos, viejos. Son los primeros rudimentos, gracias, amor. Son los primeros rudimentos, son los primeros pasos. Si usted busca en la página de Facebook de la última trompeta filial Rey del Pino, estos son los primeros temas que nosotros tocamos. Hace, no sé, 4 años atrás, 3 años atrás. Y un poco más también. Y usted dirá, ¿y por qué pastor lo vuelve a tocar? Porque para mí no me es molesto hablar las mismas cosas y para vosotros es útil o provechoso. ¿En qué es útil? En que usted ya no tiene que identificarse más como un hombre pecador. Usted es un hijo de Dios. El pecador no puede ser parte del cuerpo de Cristo. El pecador no está habilitado para tener la mente de Cristo. El pecador no puede tener la vida de Cristo dentro de él. Porque ya tiene una vida que va en contra totalmente de la voluntad de Dios. Si nosotros decimos que somos pecadores, estamos diciendo y declarando que somos enemigos de Dios. ¿No? Es tan duro esa palabra. Mire lo que dice el libro de Efesios. Efesios capítulo 1 creo que es.
donde la palabra del Señor dice, en el 2:11, dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo, también vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión. ¿Vio? Éramos llamados sin circuncisión por aquella que es llamada circuncisión hecha por mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de los ajenos a los pactos y la promesa. ¿Vio? Perdón, me equivoqué el versículo, más arriba era. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el hijo que ahora opera el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso éramos nosotros antes. Si nosotros decimos que somos pecadores, entonces estamos diciendo que todavía somos hijos de desobediencia, entre los cuales también anduvimos, ¿vio? Tiempo pasado. Anduvimos todos nosotros, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, claro, porque no teníamos la mente de Cristo, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Fíjese qué maravilloso, hermano. Entonces, es importante que nosotros veamos nuestra identidad. Y la identidad no la vemos en ningún otro lado, sino en el libro de Romanos. En el libro de Romanos vemos nuestra identidad. Fíjese. Y el capítulo 5 nos enseña eso. Nos enseña que nosotros fuimos justificados. Fuimos justificados delante de Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Vio? Y ahora Él es nuestra justicia. Y entonces nosotros nos presentamos delante de Dios, como dice el libro de Hebreos, con limpia conciencia. ¿Cómo que no nos presentamos con limpia conciencia? Sí, yo ya no tengo una conciencia que me acusa. ¿Vio que cuando nosotros estábamos sin Dios, nuestra conciencia nos acusaba de día y de noche? ¿Qué vas a hacer buena persona vos? Si vos hiciste esto y esto. ¿No? Pero ahora no tenemos una conciencia que nos acusa. ¿Por qué no tenemos una conciencia que nos acusa? Porque dice la palabra de Dios que nuestra conciencia fue limpiada. ¿No? Nuestra conciencia fue limpiada. Dice, de obras muertas para que nosotros pudiéramos servir al Dios vivo. ¿Cómo se pasó eso? Por medio del sacrificio de Cristo. Cuando creímos, ¿vio? Fíjese, qué maravilloso. Entonces, vernos nosotros sin culpa nos lleva a nosotros a descansar. ¿No? Por eso dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, creo que en el capítulo 11, dice, el que ha entrado en el reposo del Señor, ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿De qué obras hemos reposado? De la obra de tratar de agradar a Dios para sostener o alcanzar nuestra salvación, nuestra justificación, la vida eterna y demás cosas. Todo eso nos fue dado por gracia. Y nosotros tenemos que disfrutar eso. Por eso los hermanos viven tan cansados en el servicio de Dios. Y llega un momento que los hermanos se cansan de tal manera que abandonan la carrera. Ya no tiene sentido seguir corriendo la carrera, porque están tan cansados. ¿Vio? Y claro, porque están cansados de tratar de sostener o de alcanzar lo que Cristo le dio por medio de la cruz en aquel tiempo. Y a lo cual nosotros estamos llamados a apropiarnos por la fe. Entonces, ¿y usted qué dice entonces que nosotros tenemos que hacer? Miren, usted puede encontrarlo ahí en la página de Facebook o en la página de YouTube, La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. La palabra del Señor nos llamó a nosotros a 3 cosas. La primera cosa que nos llamó el Señor cuando nosotros creímos fue a sentarnos. ¿Vio? A sentarnos. Después nos enseñó a andar.
y después nos enseñó a estar firme en aquello que hemos alcanzado. Pero lo primero que el Señor nos llevó a hacer es a sentarnos. ¿Por qué sentarnos? Bueno, cuando usted está sentado, descansa. Y si se le pone una comida sabrosa delante de su vista, usted la disfruta. Bueno, el Señor nos trajo la gracia, porque dice que por medio del Señor Jesucristo vino la gracia y la verdad. Nos trajo la gracia. Y lo primero que el Señor nos lleva a nosotros es que nos sentemos, descansemos de nuestras obras, como Dios descansó de la suya, y disfrutemos lo que Dios hizo por medio de Jesucristo para nosotros, y nos alimentemos de eso. Cuando nosotros estemos bien alimentados, ¿veo? ¿Qué quiere decir que estemos bien alimentados? Cuando nosotros asimilemos el alimento, que el alimento no es otra cosa que la palabra de Dios, cuando lo asimilemos, que quiere decir que lo creamos, y eso se hace una realidad en nosotros, entonces estamos preparados para andar y estar firmes. Pero nosotros salteamos el sentarnos, ¿vio? Queremos andar. Y a veces cuando nosotros salteamos el sentarnos, andamos como el Señor le dijo a los corintios. Por eso el andar no es para el niño, el andar es para el hombre espiritual ya. ¿Qué le dijo el Señor a los corintios? Ellos eran creyentes, no eran inconversos, eran hijos de Dios, pero eran niños. ¿Y qué le dijo el Señor a los corintios? ¿No sois carnales y andáis como hombres? ¿No? ¿Por qué? Porque ellos estaban juzgando todo conforme a la humanidad. Y en la humanidad no hay otra cosa que juicio. ¿No? Pero cuando nosotros crecemos, nos alimentamos bien, crecemos y empezamos a andar como un nuevo hombre, ¿vio? Se manifiesta la vida de Dios en nosotros. Y entonces se manifiesta la misericordia, se manifiesta el amor, ¿vio? Y entonces todas las cosas empiezan a encajar en su lugar. Espero que el Señor le haya dado entendimiento, hermano, en esto que quise compartir con ustedes, que el Señor me ha dado. Y bueno, pero eso por sobre todas las cosas, recuerde que nosotros ya no somos pecadores. Que somos hijos de Dios, comprados, lavados con la sangre de Cristo, justificados por la fe, sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. Usted dice, no, pero la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que usar la ley. Bueno, la palabra de Dios en el libro de Primera de Timoteo, y con ese voy a terminar, hermano. Primera de Timoteo, creo que es 4:7. O segunda, no lo encuentro ahora. Sí, sí, mi esposa me ayuda mucho con los versículos. Gracias, Señor Jesús. Sí, amor, si lo encontrás. Porque vio, nosotros ponemos la ley ahí. Bueno, pero hay que entender para qué está puesta la ley. Primera de Timoteo, amados. Dice así la palabra del Señor. Fíjese, preste atención a lo que dice la palabra. Pero sabemos que la ley es buena. No dice que es mala. No, en ningún lado de la Biblia dice que la ley es mala. Claro, no estamos en contra de la ley. Pero el apóstol Pablo, apóstol, predicador, maestro de los gentiles, nos enseña para qué está puesta la ley. Pero sabemos que la ley es buena, dice, si uno la usa legítimamente. ¿Y qué es usarla legítimamente? Y para lo que está puesta. Dice, conociendo esto, dice, que la ley no fue dada para el justo. ¿Vio? Esto también usted lo puede encontrar en el canal de YouTube y en la página de Facebook. Nosotros hemos hablado de este tema. Pero la ley no fue dada para el justo, sino para el transgresor. Y yo que hasta donde el Señor me da entendimiento en la palabra, ningún hijo de Dios es transgresor. ¿Vio? Para el desobediente, ningún hijo de Dios es desobediente. Para los impíos y pecadores, ningún hijo de Dios es impío o pecador.
para los irreverentes. No hay hijo de Dios irreverente, no hay hijo de Dios profano, no hay hijo de Dios parricida, matricida, homicida, fornicario, sodomita, secuestrador, mentiroso, pérjuro, o para cuantos se opongan a la sana doctrina. No hay hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la vida que está en él tiene una naturaleza contraria a lo que Pablo menciona acá. Por eso no podemos poner la ley como regla de vida dentro de la iglesia. No fue dada para el justo, sino para el pecador. Y si usted se sigue considerando pecador, usted tiene que volver a leer la Escritura, hermano. Tiene que volver a leer y buscar en oración, pero sobre todas las cosas tiene que orar al Señor para que el Señor le ponga el instrumento que el Señor quiera, y usted tiene que aceptarlo al instrumento. No el que nosotros queramos, el que Dios quiere. ¿Por qué? Porque el que Dios quiere es el que es beneficioso para mí. Y el que Dios quiere es aquel que me va a traer luz sobre aquello que yo no entiendo. Que el Señor le bendiga, amado. Vamos a orar, nos vamos a despedir. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias por esta tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú bendigas a los hermanos, que traiga luz sobre el entendimiento de ellos, así como sobre el nuestro, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados.